Hace unos años, aventureros, me embarqué en la cruzada de tratar de descubrir el paradero del Arca de la Alianza, esa caja de madera y oro donde Moisés guardó las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, el maná y el báculo de Aarón. Esta vez, aventureros, he venido a la cima del monte Sinaí para tratar de descubrir el origen del personaje histórico que inspiró a Moisés. ¿Existió Moisés realmente? ¿Quién fue el faraón del Éxodo? El Éxodo es un hecho real e histórico. Aquí desde el monte Sinaí lo vamos a descubrir. Comenzamos. Egipto. ¿Por qué será que todas las buenas historias comienzan en este lugar, donde los hombres temen al tiempo y el tiempo las pirámides, el lugar donde nos decidimos abrir el tarro de las esencias de la arqueología bíblica? La historia que os quiero relatar, aventureros, tiene como inicio algo que sucedió con la figura de Howard Carter durante el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y es que veréis, la tumba se descubre ese 4 de noviembre de 1922, pero tiempo después, en la primavera del año 1924, a Howard Carter prácticamente ya no le quedaba nada. Él había tenido fuertes discusiones con las autoridades egipcias porque éstas impidieron a las mujeres de los ingleses el poder acceder a la tumba. Las autoridades egipcias además permitían que los amiguetes pudiesen entrar en la tumba con cierta ligereza. Y no solo eso, sino que el permiso de excavación que tenía la esposa del difunto Lord Carnarvon había caducado y no había sido renovado. El caso es que Howard Carter, harto de esta situación, entregó las llaves a las autoridades egipcias de la tumba del faraón y dijo: ahí os quedáis, me marcho, dimito. Howard Carter en ese momento se dirige al consulado de Inglaterra en el Cairo. El cónsul no estaba, pero Carter va a tener una acalorada discusión con un funcionario del consulado. Carter le dice que quiere que se restituya la situación anterior, que se imparta justicia, que de nuevo Inglaterra vuelva a dominar sobre la tumba de Tutankamón. Pero ese funcionario del cónsul lo que dice es que no está en su mano, que eso depende de las autoridades egipcias. Comienza una acaloradísima discusión y Howard Carter le amenaza y le dice literalmente: como no se restituya la situación y se imparta justicia, voy a desvelar los papiros que encontré en la tumba del faraón Tutankamón, donde se cuenta la verdad del éxodo de los judíos de Egipto. Se dice que en ese momento el funcionario del cónsul, alterado, cogió el tintero y se lo lanzó a Howard Carter, quien lo pudo esquivar. Se manchó toda la sala, hubo que redecorarla de hecho. La historia termina diciendo que finalmente ambos se tranquilizaron, llegaron a un acuerdo y todo quedó arreglado. ¿Pero a qué acuerdo? ¿En realidad Howard Carter había descubierto papiros en la tumba del faraón? La pregunta, por lo tanto, es: ¿Howard Carter en realidad descubrió papiros en la tumba del faraón? ¿O todo fue un farol para conseguir que se restituyera su situación anterior, para volver a ser el jefe de la excavación? Y es que no son pocas las veces en las que hemos visto a Howard Carter exagerando e inventándose historias. Por ejemplo, esa historia que dice que el día del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, justo ese día, el canario de Howard Carter, que se lo había comprado para animar a la expedición arqueológica, fue devorado por una cobra. Justo ese día, la cobra, qué casualidad, el símbolo del faraón, no aparece en ningún lado, es una invención totalmente de Howard Carter.
Lo mismo que esa teoría o que esa invención que tuvo en una conferencia Howard Carter al decir que un niño aguador fue el que se encontró con ese primer escalón. Tampoco aparece en ningún lado. Personalmente, soy de la corriente que dichos papiros jamás existieron, a pesar de que Lord Carnarvon en diversas cartas e incluso en el diario The Times afirmó que en una de las cajas que encontraron en la tumba del faraón había cajas que contenían rollos de papiro. No obstante, el propio Howard Carter acabó reconociendo que lo que pensaban que eran papiros, en realidad no eran sino rollos de lino. Lo cierto es que, hubiese acuerdo o no, Howard Carter, después de esa serie de conferencias que impartió por Estados Unidos y por Canadá, volvió a ser designado como jefe de la excavación de la tumba de Tutankamón, a instancias del rey Alfonso XIII de España, que consiguió que las autoridades egipcias volvieran a aceptar a Howard Carter. Conocemos esta historia, aventureros, porque Lee Kendick, el director de la empresa que organizó las conferencias de Howard Carter en Estados Unidos y en Canadá, en una de esas charlas que constantemente tuvo con él Howard Carter, le reveló esta información, que pasó a ser escrita y que hoy todos conocemos. Pero aquí comienza la duda. ¿Existían o no existieron esos papiros? Nada puede empañar el reconocimiento que todos le debemos a Carter. Incluso una de las nuevas teorías impulsadas por el arqueólogo Tito Vivas dice que Carter tenía autismo, pero ¿tiene que ver algo Tutankamón con el éxodo del pueblo judío? Nos cuenta la Biblia que los hebreos llegaron a Egipto cuando una gran hambruna sacudió la tierra de Canaán. Su líder era José, hijo de Jacob, que a pesar de ser vendido como esclavo por sus hermanos, alcanzó la fama en la corte gracias a su capacidad para interpretar los sueños del faraón. Por ello, el mandatario permitió que José y su familia se instalaran en Egipto. Más tarde, su padre Jacob, en su lucha contra un ángel, al caer al suelo le preguntó: ¿quién eres? A lo que el ángel le respondió: soy el ángel del Señor, y tú, Jacob, en adelante te llamarás Israel, que significa el que lucha con Dios. Y sus descendientes, los israelitas, se multiplicaron por todo Egipto, causando el desprecio del faraón y comenzando su persecución. El rey de Egipto ordenó primero el asesinato de todos los niños varones nacidos de padres hebreos, y más tarde que estos fueran arrojados al río. Así los padres de un bebé recién nacido colocaron a éste sobre un arca de juncos y quedó flotando entre los cañaverales. La hija del rey, Bitiá, que había acudido a bañarse a la orilla, decidió adoptarle, tomando como niñera a Miriam, la hermana de ese bebé, que le seguía por el cauce del río. De este modo, al niño se le llamó Moisés, el sacado de las aguas. Ahora bien, ¿tiene sentido que una princesa egipcia, que Bitiá, pusiera a Moisés un nombre hebreo, el nombre de los esclavos? Y es que siempre nos han dicho que Moisés significa el salvado de las aguas. Pero en realidad Moisés no es ningún nombre hebreo. Moisés es un nombre egipcio. Y el primero de los indicios lo encontramos en que en el antiguo Egipto ningún hijo de faraón podría ser adoptado. El faraón era la representación de Dios, era incluso un dios sobre la tierra. Luego su familia real tenía que ser también de sangre divina. No cabía la adopción dentro de la familia real en el antiguo Egipto. Luego Moisés tuvo que pertenecer a la familia real. De hecho, os decía que el nombre de Moisés es un nombre egipcio, porque Moses significa hijo de, y permitidme que os lo demuestre. Ramsés, Ramoses, el hijo de Ra. Tutmosis, hijo de Tot, Tutmoses. Así que probablemente Moisés nació llamándose Ramonses, Tutmosis, Amonses, pero cuando tuvo ese encuentro con la zarza ardiente, cambió su nombre a simplemente Moisés, el hijo de un dios
que no quería tener nombre. Yo soy el que soy, le dijo la zarza. Pero otro de los indicios que nos hace ver que Moisés estaba totalmente gravitado por la cultura egipcia, la encontramos en el propio tesoro de Tutankamón. Y es que lo que estáis viendo es un arca con el chacal Anubis justo encima, que nos recuerda poderosamente a las medidas y a la forma del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza tenía un diseño plenamente egipcio. Le podremos colocar los querubines sobre ella, pero lo que estamos observando es que en la tumba de un faraón se encontraba un arca igual que el Arca de la Alianza. Luego Moisés conocía perfectamente cómo era el diseño egipcio, porque él lo había vivido toda su vida, porque Moisés, a fin de cuentas, no solo era egipcio, sino que perteneció a la familia real. Con la pesquisa de que Moisés en realidad pertenecía a la familia real egipcia, decido partir al lugar que da origen a la historia del Éxodo. Viajamos al Sinaí para visitar el monasterio de Santa Catalina o de la Transfiguración. A las faldas del monte Sinaí, aventureros, a las faldas de ese Yeba Musa, se encuentra el monasterio de Santa Catalina, que es el lugar donde en un primer momento se construyó un pequeño monasterio y después se actualizó en nombre de Santa Catalina. Ahora, desde su interior, os voy a hablar de quién fue Santa Catalina y sobre todo de algo muy especial, ya que ahí se encuentra la zarza ardiente de Moisés, como lo escucháis. No lo tengo muy claro, pero seguramente Santa Elena vería una zarza por ahí, un árbol o algo que estaría seco y diría: la zarza de Moisés, que ardió. Vamos a ver. A los pies del monte Sinaí, el monasterio de la Transfiguración del siglo VI se erige sobre una primitiva capilla que ordenó construir Santa Elena. Este es uno de los monasterios más antiguos de todo el mundo. El monasterio de Santa Catalina recibe este nombre en honor a la Santa Catalina, que fue una cristiana perseguida en Egipto, que finalmente tuvo que huir como si fuera el éxodo de Egipto al Sinaí. Catalina fue capturada, crucificada, arrasada en pinchos y finalmente decapitada. Y cuenta la leyenda que fueron ángeles quienes cogieron su cuerpo y lo llevaron hasta el monte Sinaí, hasta el monte de Moisés. Y por eso se erigió este monasterio en honor a Santa Catalina, justo en el lugar en el que Moisés tuvo el encuentro con la zarza ardiente. Por lo tanto, Moisés, que convivió con la familia real egipcia, que fue un alto mandatario del ejército egipcio y que finalmente, desencantado con la cultura egipcia, mató incluso a un soldado egipcio que estaba golpeando a un hebreo, decide a los 40 años de edad marcharse de Egipto y llegaría a este punto, al Maidán, y aquí viviría 40 años, como pastor simplemente. El caso es que Moisés siempre observaba con cierta curiosidad y melancolía la montaña, el monte Horeb, que se encontraba justo encima de su poblado. Así que Moisés hizo lo que no se le permitía, que es tratar de alzarse, tratar de escalar, subir esa montaña. Así que comenzó esta andadura en solitario. Y en un punto muy concreto, justo aquí, nos cuenta la tradición
que una zarza ardiente comenzó a hablarle a Moisés. Esa zarza le dijo que él era Yahvé, que era el Señor, y que debía volver a Egipto y liberar a su primigenio pueblo, a los hebreos. El caso es que Moisés le preguntó a la zarza: ¿y cómo les diré que te llamas? Y la zarza, el Señor, le contestó: yo soy el que soy. Yo soy. Un Dios que no tiene nombre. Yahvé significa literalmente yo soy. Por eso seguramente Moisés acabó denominando su nombre solo con ese pequeño nombre, Moisés, quitándose el nombre que seguramente como egipcio le precedía. Y así inició esta revolución en Egipto para liberar al pueblo hebreo. Al examinar el Antiguo Testamento, tenemos que ser muy cautelosos. Muchos de los acontecimientos narrados en la Biblia no pudieron haberse escrito durante el periodo contado, ya que el texto sagrado contiene anacronismos, y es que el Antiguo Testamento empezó a escribirse alrededor del año 650 a.C., narrando hechos que acaecieron más de 500 años atrás. Cae la noche, y ante nosotros, el imponente monte de Moisés reclama nuestra presencia. Acabamos de iniciar nuestra subida al Jebel Musa, al monte Sinaí. Para llegar hasta aquí hemos partido desde Sharm el Sheikh, más o menos unas 2 horitas y media, 3 horas casi, hasta llegar a las faldas de la montaña, donde está el monasterio de Santa Catalina. Y ahora comenzamos lo que le llaman la ruta del camello. ¿Por qué? Porque constantemente te ofrecen camellos para subir. No vamos a utilizar ningún camello, pero el estar aquí en mitad de la noche, fijaros, ahora mismo son las 3 de la mañana, de camino al monte Sinaí, al lugar donde Dios entregó las tablas de la ley a Moisés, hipotéticamente, no tiene precio. Así que acompañadme que ascendemos hasta lo alto de la montaña de Moisés. Vamos al Sinaí. Las linternas de los peregrinos alumbran el camino como luciérnagas en mitad de la noche. Aquí termina el Camel Trail, la vía del camello, y comienza la parte más complicada de ascenso al Jebel Musa, al Sinaí, lo que es conocido como los escalones o las escaleras de la penitencia. Y es que ahora nos esperan ni más ni menos que 750 escalones, obviamente seminaturales artificiales, hasta llegar a la cima del Sinaí. 750. Seguramente tendré algo que purgar, así que comienza mi penitencia. Venga, vamos para allá. Ascendiendo hacia la cima del monte Sinaí, casi nos podemos sentir en la piel de Moisés, ¿no? Y es que con más de 100 años, Moisés llegó hasta arriba del todo. Pero ¿por qué este lugar? ¿Por qué se considera que el Jebel Musa es el monte Sinaí? Pues veréis, Santa Elena, la madre de Constantino, recordad, Constantino, que cristianizó al Imperio Romano, cuando en el año 312, en la batalla del Ponte Milvio, tuvo esa visión en la que aparecía una cruz y unas voces angelicales que le señalaban: con este signo vencerás. Pues bien, Santa Elena, ya octogenaria, decidió hacer un viaje a Tierra Santa. En primer lugar, a Jerusalén, donde, tras investigar y preguntar a los israelitas, pudo determinar dónde estaba la iglesia, dónde estaba el Santo Sepulcro en sí, dónde estaba la tumba de Jesús y la cueva con las 3 cruces. Claro, ¿cómo saber cuál de las 3 cruces era la auténtica, era la de Cristo? Muy fácil. Puso un tullido en cada una de ellas y en aquella donde se recuperó, esa era la cruz del Señor, obviamente. Pero Santa Elena también se paseó por aquí, por la zona del Sinaí. Y Santa Elena, amigos, observó una montaña que de alguna manera le evocaba al encuentro de Dios con Moisés. Y dijo: este debe de ser el monte Oreb.
Este debe ser el monte de Moisés. A dedo, porque le parecía muy bonito, porque le gustó. Pues no lo sabemos. Pero el caso es que, aunque Santa Elena es la patrona de la arqueología, es de dudosa calidad arqueológica la investigación que hizo para determinar que este era el monte Sinaí, el monte de Moisés. En fin, primero ordenó construir una pequeña iglesia aquí, sobre la montaña, que después terminaría siendo un monasterio, pero, aventureros, no nos adelantemos todavía. Ahora mismo son las 5:30, queda media horita para el amanecer. Hemos llegado antes de tiempo, lo cual está muy bien. Así que vamos a esperar un ratito para ver cómo es el amanecer desde el monte Sinaí. Esto tiene una pinta espectacular. Hoy no he dormido nada, pero ¿para qué estar en un hotel de 5 estrellas si ahora mismo tengo millones encima de mí? ¡Qué maravilla! Podría estar aquí horas, pero la aventura debe de continuar. Por lo tanto, aventureros, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si los israelitas y los hebreos se encontraron en Egipto. Y lo cierto es que hubo extranjeros en Egipto mucho antes de la historia del Éxodo. Por ejemplo, sabemos que los Hicsos estuvieron en toda la zona de Avaris entre el año 2000 y 1800 a.C. También hubo un contingente de asiáticos justo por esta zona. Sabemos asimismo cómo existe una estela, la estela de la Victoria de la época de Meremtap. Estamos en ese 1210 aproximadamente antes de Cristo, donde se habla de una victoria del pueblo egipcio contra los habitantes de Canaán, contra los israelitas, a los que se les refiere como si fuesen un tipo de tribu o de clan. Especialmente lo vemos en la pintura mural de la tumba de Beni Hasan, del año 1890 a.C., donde aparte de 2 ciudadanos egipcios, se observa una caravana de semitas procedentes de algún lugar al este del Jordán o el Mar Muerto. Y por otra parte, hay una palabra, Hapiru. La palabra Hapiru en realidad es un término despectivo. Hay muchos que han querido ver en Hapiru el referente a hebreo, pero lo cierto es que no tiene nada que ver. Los Hapiru serían como la gente de la periferia, la gente del extrarradio o extranjeros. Luego, no podemos considerar a los Hapiru en realidad como el origen de los hebreos. Eso sí, queda claro que hubo extranjeros en el antiguo Egipto mucho antes del inicio de la historia del Éxodo. Hay un personaje del que me gustaría hablaros, aventureros, Manetón de Sabenitas. Y es que Manetón fue un escriba egipcio que en el siglo III a.C. decidió escribir toda la historia del antiguo Egipto. Hoy en día no conservamos los textos originales de Manetón, pero algunos de los fragmentos de estos fueron transcritos por parte del historiador judío Flavio Josefo. ¿Qué nos dicen estos textos de Manetón? Manetón nos habla de un faraón llamado Amenhotep. Amenhotep tenía un sabio al que constantemente escuchaba. Este sabio también se llamaba Amenhotep. Amenhotep, hijo de Papis, era su nombre. El caso es que Amenhotep, hijo de Papis, decidió aconsejar al faraón Amenhotep que los impuros y los leprosos
fueran enviados a las canteras de Avaris directamente. Más de 80.000 impuros, nos cuenta Manetón, fueron enviados allí a ser esclavizados en las canteras de Avaris. Nos sigue contando Manetón cómo dentro de estos esclavos, de estos impuros, surgió un antiguo sacerdote egipcio que se constituyó como su líder y que este líder consiguió generar una revolución tan grande en Avaris, en esta cantera, que hizo que todos los esclavos se rebelasen. En primer lugar, les dijo, no hay que adorar a los dioses egipcios, basta del politeísmo. Les dijo, hay que sacrificar animales, nada de adorar a esos animales de los egipcios. Y en tercer lugar, basta de trabajar en las canteras. Así, estos leprosos impuros, junto con este sacerdote, con este líder que Manetón llama Osarep, se erigieron en una rebelión contra Egipto. Y eso es justo lo que hicieron. Se rebelaron de tal forma que consiguieron incluso expulsar al faraón y hacer que el faraón se exiliase durante 13 años, el faraón Amenhotep, 13 años en Etiopía. 13 años después, el faraón regresó y consiguió aplastar a esa revolución de los esclavos de Avaris que habían sido ayudados por los Hyksos y volver a reconquistar el antiguo Egipto. Esta es la historia de Manetón. Ahora bien, podemos encontrar históricamente a un faraón Amenhotep, a un escriba, a un consejero de faraón que se llame Amenhotep, hijo de Papis, y sobre todo, podemos encontrar esclavos que trabajasen en canteras. Vamos a tratar de buscar a estos personajes históricos. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. La historia de Manetón lo deja claro. Tenemos que encontrar a un faraón llamado Amenhotep, a su consejero tocayo, llamado también así, Amenhotep, y a unos personajes impuros desplazados a las canteras de Avaris, que fueron liberados por un líder llamado Osarep. El siguiente de los puntos clave es determinar la época en la que debió de ocurrir el éxodo, y para ello tenemos que bucear bajo los océanos del tiempo. Por lo tanto, el número 40 es un número bíblicamente muy simbólico, porque fijaros, a los 40 años Moisés abandona Egipto y se dirige a Maidán, donde viviría otros 40 años. 40 días se encontraría Moisés en el monte Sinaí, a la espera de que Dios le esculpiese los 10 mandamientos. 40 años se encontraría el pueblo de Israel dando vueltas por el Sinaí, por el desierto, tras la búsqueda de la tierra prometida. 40 días, por ejemplo, Jesús de Nazaret estuvo en el desierto siendo tentado por parte del demonio. Luego, no tenemos que tener en consideración los 40 años de forma totalmente literal, sino de modo simbólico. 40 significa mucho tiempo, ¿no? Ahora bien, ¿y si tomásemos los 40 de forma literal? Fijaros, en 1996, la Universidad de Groningen pudo determinar, mediante estudios que hizo en Jericó, que la caída de las murallas de Jericó se actualizó alrededor del año 1320. Si la caída de las murallas de Jericó significa la llegada del pueblo de Israel a Canaán, a la tierra prometida, tendríamos que echar 40 años para atrás para conocer cuándo comenzó el éxodo. ...1320 más 40 son 1360. Es decir, el éxodo de los judíos debió de comenzar alrededor del año 1360 a.C. Por lo tanto,
cuál era el faraón que reinaba en Egipto en ese momento. ¡Qué casualidad! Su nombre es el mismo que el faraón de la historia de Manetón, Amenhotep III. Y más casualidades, Amenhotep III tenía como cruzada el realizar un proyecto de construcción en la ciudad de Avaris. Allí enviaría a gente a trabajar. ¿Esclavos? Un nexo más en común, por tanto, con la historia de Manetón. Pero no solo eso, sino que hoy sabemos además que el faraón Amenhotep III tuvo un consejero llamado Alucinad, Amenhotep hijo de Hapu. No hijo de Papis, como decía Manetón, pero la coincidencia es tal que no podemos desecharla, por lo que hemos encontrado a un faraón llamado Amenhotep, que tenía un consejero tocayo, que proyectó una obra en Avaris y cuyo heredero, veremos, cambió la historia. En el desenlace de nuestra búsqueda de Moisés y el Éxodo, descenderemos el monte Sinaí, reflexionaremos sobre el por qué la arqueología bíblica ha querido colocar al faraón Ramsés II, el fatídico honor de ser el faraón del Éxodo. Accederemos al Museo Internacional de Sharm el Sheikh para descubrir el gran secreto de Akenatón y descubriremos quién fue el faraón del Éxodo y sobre todo quién fue Moisés.